Dave, ¿dónde estabas? ¿Por qué no apareciste en el ensayo de mi boda? Mamá ha estado intentando llamarte desde las 6. Ella está realmente enojada contigo. En realidad. ¿Y exactamente dónde está tu madre? Ella acaba de ir a dejar a mi padre biológico en su motel. No me perdí como los ojos de Sandy se alejaron de los míos mientras decía esto. Continué lo que la llegada de mi hijastra había interrumpido, que era retirar mi certificado de reconocimiento de la pared del salón. ¿Qué estás haciendo, Dave? Mamá limpió todos esos marcos hace menos de 6 semanas. Prácticamente la ignoré y llevé el certificado en su marco a la cocina. Sandy me siguió y observó cómo lo envolvía en plástico de burbujas antes de empacarlo en una caja ya cargada. Giró la falda de su vestido, flotando a su alrededor. Por un momento, la vista me transportó a uno de los 100 recitales de danza a los que había asistido durante su infancia. Solo que ahora no estaba bailando para papá, ella estaba corriendo de regreso al salón. Yo estaba justo detrás de ella, cargando la caja completa. La boca de Sandy se abría y cerraba como la de un pez dorado. Pude ver que recién ahora ella se dio cuenta de que todos los tapices que eran exclusivamente míos habían desaparecido de las paredes, al igual que mis recuerdos de los estantes. Y si lo comprobó, toda la ropa de mi guardarropa y las herramientas del garaje habían desaparecido. Estaba saliendo por la puerta principal, empacando la caja en el asiento trasero de mi auto cuando sentí que Sandy me había seguido y estaba de pie, mirándome. Habló en voz baja, una voz que temblaba por la conmoción de lo que estaba presenciando, un evento que nunca antes había considerado. ¿Nos vas a dejar?, preguntó ella. Sí, finalmente te diste cuenta. He estado sacando cosas durante 4 días, pero ni tu mamá ni tú lo notaste. ¿No debería eso decirte algo? Lo siento, Dave. He estado un poco preocupado con la boda. ¿Vendrás, no? No, no lo haré. Pensé que no haber asistido al ensayo esta noche te lo habría dicho. ¿Pero por qué, papá?, preguntó ella. Oh, soy papá otra vez, ¿verdad? Dejé de llamarme así hace 3 semanas, ¿no? Sandy se estremeció, se abrazó y los viejos instintos se hicieron cargo. Mira, vuelve adentro. Hace frío aquí afuera. Primero llamaré a mamá. Puedes intentarlo, pero sospecho que su teléfono estará apagado, respondí. Regresé a la casa, al salón y me senté en el sofá. Escuché a Sandy en su teléfono, obviamente dejando un mensaje de voz para que su mamá la llamara urgentemente. Luego se dejó caer en uno de los mullidos sillones, pareció tragarse su diminuto cuerpo. Esperé a que ella ordenara sus pensamientos e iniciara la conversación. Por la expresión de su rostro, supuse que estaba teniendo problemas para saber por dónde empezar. Finalmente, ¿por qué no vienes a mi boda?, preguntó ella. Seguramente debes tener una idea, le pregunté. No, ninguno, respondió ella. Por la expresión divertida de su rostro pude ver que el extremo egocentrismo que presentan muchas novias había hecho que mi hijastra se quedara ciega por completo. Eso me entristeció. No la había pensado capaz de tal olvido. Me di una sacudida mental. Tenía prisa por seguir adelante y no tenía tiempo para ello, así que me hice cargo de la conversación. Sandy, te amo desde que te conocí cuando eras una niña gordita de 2 años con los dedos permanentemente sucios. Todavía te amo y dependiendo de cómo vayan las cosas a partir de aquí, es posible que te ame para siempre. Hice una pausa para determinar la mejor manera de continuar. Luego decidí simplemente seguir el formato que había usado en la carta guardada en mi bolsillo que tenía la intención de dejarle a Sandy y su madre. Cuando conocí a tu madre, tu padre biológico acababa de dejarla. Les hemos contado la historia bastantes veces, era un borracho. Después de que tu mamá lo sorprendió con otra mujer por segunda vez, lo amenazó con dejarlo si no prometía cambiar. En cambio, se levantó y los dejó a ambos. Él te abandonó. Hice una pausa para permitir que Sandy agregara algo. Ella no lo hizo y prefirió simplemente mirarme. Tu mamá perdió la casa poco después porque no podía pagar el alquiler. Nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos y nos mudamos a esta casa con mis 2 hijos, Mike y Richard. Nuestra antigua casa simplemente no era lo suficientemente grande. De todos modos, estoy divagando. Amaba a tu mamá y te amaba a ti.
Te amaba como si fueras mío, al igual que a mis hijos biológicos. Nunca dudé en asumir la responsabilidad de criarte. Pensé que hice un trabajo bastante bueno hasta hace un mes. Sandy debió reconocer el temblor en mi voz durante esa última frase. La trajo de regreso de donde quiera que estuviera. Lo eras, papá. Eras el mejor padre que una niña podría tener. Muchos de mis amigos estaban celosos de mí. No podían creerlo cuando les dije que solo eras mi padrastro. Hizo una pausa y se llevó la mano a la boca, cubriéndola, un poco sorprendida por sus propias palabras. Se dio cuenta en aproximadamente 2 segundos de lo que me había estado acechando durante el último mes. Continué con mi guión. Me gusta el chico que elegiste como compañero de vida y fue el hombre más orgulloso del mundo cuando me pediste que te acompañara hasta el altar. Hice una pausa de nuevo para dejar que el conocimiento de hacia dónde se dirigía esta conversación se filtrara. En su cabeza. Vi claramente cuando la mayor parte la golpeó, ella desvió la cara. Una vez más, sí, Sandy, nunca me invitaste a acompañarte hasta el altar, ¿verdad? Tu padre biológico volvió a aparecer y yo salí, él está dentro. Tanto en tus pensamientos como en tus conversaciones y en los de tu madre. Soy el héroe de ayer. ¿Sabías que ella ha sido tan distraída que ni siquiera se dio cuenta de que nunca alquilé un traje para mañana como ella me pidió? Nuevamente observé cómo Sandy intentaba decidir cuál de las cuestiones que había planteado debería abordarse primero. Había visto la expresión de horror cruzar su rostro cuando se dio cuenta de que había olvidado que me había pedido, a mí, el único padre que había conocido hasta el mes pasado, que la entregara en su día más importante. Estaba seguro de que una disculpa por eso la llevaría a replicar que estaba equivocado. En cambio, confirmó su superficialidad al tratar de justificarlo todo. Dave, conociste a mi padre biológico. Él. Más grande que la vida. Debes ver que solo regresó a mi vida el mes pasado después de enterarse de que me iba a casar. Ha sido maravilloso con ese auto llamativo suyo y la forma en que me ha estado mimando muchísimo. Comprándome lo que sea que miré 2 veces. Él simplemente dice, bueno, ¿qué puedo decir? Ambos, bueno, mamá también, supongo, simplemente asumimos que él me acompañaría hasta el altar. Lo siento, olvidé que ya te lo había preguntado. Es solo que ha sido como un torbellino desde que regresó. Te dejó boquiabierto, ¿verdad? Yo pregunté. Sí, eso es exactamente lo que hizo. Debes admitir que simplemente rezuma carisma. Le estaba diciendo a mamá justo hoy. Se detuvo al darse cuenta de lo que estaba a punto de decir y a quién estaba a punto de decírselo. Su rostro siempre había sido como un estanque poco profundo donde incluso la más pequeña ráfaga de viento agita la superficie, y pronto es reemplazada por la siguiente brisa. Ahora no fue diferente. Emoción tras emoción revoloteó por su rostro cuando se dio cuenta de lo mucho que ella me había ignorado durante el último mes. La vi procesarlo. Incluso creo que vi el momento preciso en que se dio cuenta de que su madre había sido igual de mala. Todo lo que había oído en mi propia casa durante el mes anterior fue, Ion hizo esto o Ion dijo aquello. Intenté mostrarles lo profundamente enojado que estaba por todo esto, pero nada de eso se registró. Estaban demasiado bajo el hechizo de Ion. Sí, también vi su carisma. Pude ver por qué era tan buen vendedor. Lo que no hice, a diferencia de mi esposa y mi hijastra, fue enamorarme de nada de eso. Estaban totalmente ciegos. Las 3 veces que señalé sus promesas incumplidas, la gota que colmó el vaso fue hace 4 días cuando descubrí que no debía acompañar a Sandy al altar. Ese descubrimiento solo se hizo cuando los escuché hablar sobre quién estaría en qué lugar de la iglesia. Mi nombre ni siquiera fue mencionado. En lugar de decidir aparecer y esperar que hubiera un asiento para mí en el banco delantero, comencé a empacar. Pensé en empezar a decepcionar a Sandy con delicadeza para que los hechos futuros que aprendiera no fueran tan impactantes. ¿Te das cuenta de que sigues siendo un mujeriego mentiroso y tramposo, no? Sabes que sigues siendo exactamente el mismo imbécil que te abandonó a ti y a tu madre hace 20 años, ¿verdad? Entonces te abandonó y tan pronto como consiga lo que quiere esta vez, te abandonará de nuevo. Oh, no seas tan amargo, papá. Dave, sí, lo siento. Olvidé decirte que mi padre biológico me acompañaba hacia el altar. Eso es culpa mía, no suya. No te desquites con él ni le llames todo tipo de nombres desagradables.
¿Qué pruebas tienes de que sigues siendo un mujeriego? Ensayé mi respuesta en mi cabeza una vez más. Temía la respuesta que obtendría a mi siguiente pregunta. Sabía que mi matrimonio de 20 años estaba muerto. ¿Había perdido yo también a una hija? Bueno, por un centavo, por una libra, como solían decir. ¿Dónde está tu mamá? Yo pregunté. No tuve que contener la respiración por mucho tiempo. Los ojos de SY se apartaron de mí durante una larga pausa, luego siguieron moviéndose de un lado a otro mientras se preguntaba qué tan profunda era mi pregunta. La pregunta de por qué pensaba que su padre biológico todavía era un mujeriego y dónde estaba su madre. No había duda de que Sandy lo sabía. Todo lo que quedaba era la ejecución, para no terminar nuestra asociación de 20 años con un montón de mentiras y preservar todos los recuerdos que podamos de una relación de respeto mutuo. Te diré algo, encontré los condones en el bolso de tu mamá esta mañana. Los compré sin duda pensando en esta noche. Me hice una vasectomía antes de conocerla, así que obviamente no eran para mí. Y sé que estás tomando la píldora, así que no eran para ti. Me alegra decir que el paquete no estaba abierto, por lo que probablemente aún no se había acostado con él. Pero comprar un paquete con 24 horas de antelación sí indica intención, ¿no crees? Puedo ver por tu cara que esta noticia no te sorprende. Así que solo puedo concluir que eres cómplice de que tu madre me traicione a mí y a nuestros votos matrimoniales, al acostarte con ese pequeño imbécil viscoso. ¿Qué pensaste? ¿Que fue romántico? Que como en un cuento de hadas, tu mamá y tu papá volverían a estar juntos y podrían jugar a familias felices. ¿Comenzar una vida matrimonial con un Porsche en el camino de entrada en lugar del Nissan que te compré? Sandy abrió la boca como para responder. Levanté la mano, interrumpiéndola. No te molestes. Olvídate de lo que pregunté. La respuesta no importa. El hecho de que usted estuviera consciente y no dijera ni hiciera nada para hacérmelo saber termina nuestra relación aquí y ahora. Me levanté, di un paso hacia ella, la puse de pie y la abracé, reprimiendo toda la emoción que aún no había desahogado ese día y durante el mes anterior. Le dije mis últimas palabras, te amaba. Con eso, salí de su vida. Al mirar hacia atrás desde la puerta, vi la expresión de absoluta devastación que estropeaba su bonito rostro mientras me miraba fijamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tragando y jadeando, buscó frenéticamente su teléfono. Supuse que era con la desesperada esperanza de que su madre le hubiera dado la espalda, que su madre no hubiera cometido adulterio físicamente todavía, que su madre pudiera usar eso como una razón para convencerme de que la perdonara. Además, Sandy no perdería a su otro padre, el padre cuyos gritos desesperados durante el último mes para que su esposa dejara de enamorarse de él habían sido completamente ignorados mientras ella se enamoraba de un vendedor simplista con una historia. Me encogí de hombros. Ya sea que mi esposa hubiera cruzado físicamente la línea o no, las protecciones con las que me topé por pura casualidad esa mañana fueron suficientes para mí. De hecho, había estado planeando mudarme por un tiempo para mostrar la magnitud de mi descontento por los acontecimientos del último mes. El descubrimiento de la mañana me dijo que había juzgado mal lo mal que estaban las cosas y me impulsó a aceptar, durante una serie de dolorosas horas, que la mudanza era permanente. Examiné mi conciencia, estaba completamente claro. Me subí a mi auto y me fui. Algo de lo siguiente es un hecho, algunos son rumores. La historia no está completa sin ambos. Pasé algún tiempo el día del ensayo tratando de descubrir en qué motel era el imbécil. Quería presenciar personalmente la transgresión de mi esposa para endurecer mi corazón y hacer lo que sabía que debía hacerse. Mis esfuerzos fueron en vano, en cambio, opté por el plan B. Después de dejar a Sandy, estacioné cerca de mi casa de 20 años y apagué las luces. Efectivamente, menos de un minuto después, mi exhija pasó gritando en su auto. Una manada de elefantes podría haberla seguido sin ser visto. Condujo directamente a un motel en particular y corrió directamente a una habitación en particular. Yo no estaba muy lejos de ella con mi vieja y confiable cámara SLR y su lente de zoom. Con los gritos de Sandy, fue su madre quien abrió la puerta. Estaba mentalmente preparado, o eso creía, para la vista que me recibió. Curiosamente, lo que me molestó no fue ver a Laura con una bata de motel puesta apresuradamente, con el pelo revuelto y su exmarido en calzoncillos detrás de ella. No,
Lo que me llamó la atención fue la expresión de pánico que invadió su rostro mientras hablaba. Pasé 20 años protegiéndola de emociones como esa, crea hábito. Tiré mi cámara sobre el asiento del pasajero, apagué mi teléfono y me adentré en la noche. Después de que Sandy fue admitido en la habitación y la puerta se cerró, mi conocimiento de los acontecimientos inmediatamente posteriores se obtuvo de varias fuentes. La boda sí se produjo al día siguiente, pero a las 6 horas, no a las 10 horas previstas. Primero hubo que localizar a la madre de la novia. Había pasado la noche buscándome frenéticamente y se había quedado dormida exhausta. A continuación, se dedicó un tiempo valioso a intentar localizar al padre biológico de la novia, pero se había escapado. Como le dije a Sandy, tan pronto como consiguió lo que quería, se fue. Me pregunté cuál era su motivación para todo esto. Mi investigación sobre él mostró que él y su segunda esposa nunca tuvieron hijos. Tal vez quería experimentar caminar con su hijo hacia el altar. A algunas personas simplemente les gusta coleccionar experiencias de la vida. Supongo que vio que Laura todavía era una mujer atractiva y la deseaba, tal vez un viaje al pasado. O tal vez fue simplemente un viaje de ego. Al ser una personalidad egocéntrica, simplemente utilizó su encanto y la persiguió hasta que ella cedió, tal como le había advertido que estaba haciendo. Cuando las cosas se pusieron calientes y hubo vaciado sus obras, se fue. Posiblemente fue la intimidad más cara de su vida. Antes de que tuviera la oportunidad de llegar a casa, había varias fotos en la bandeja de entrada del correo electrónico de su esposa. Ella lo dejó, haciendo cumplir su acuerdo prenupcial con extremo prejuicio. Terminó haciéndose cargo de la empresa de su padre sin él a su lado. Se rumoreaba que una semana después lo encontraron brutalmente golpeado y con pelotas destrozadas en un callejón. También se rumoreaba que su suegro siempre cuidó de su única hija y nunca le agradó el idiota. Cualquiera sea el caso, cuando concluyó la fiesta nupcial, él ya se había ido. Se habían perdido la ventana de la iglesia, el vicario amablemente reprogramó para las 6 de la tarde. Nunca sabré en qué momento Laura descubrió que se habían descosido todas las costuras del vestido que planeaba usar para el evento. Se habría desmoronado en sus manos, tal como lo había hecho nuestro matrimonio en sus manos. Ignoré todo contacto de Laura y Sandy mientras continuaba el proceso de desenamoramiento de ambos. Ambos bombardearon mi correo de voz con súplicas para que regresara, pero ese puente estaba realmente quemado. Como era de esperar, Laura dejó un mensaje largo para decir que acababa de entrar a la habitación del motel de John después de dejarlo, y que lo único que habían hecho era hablar. Las protecciones en su bolso habían sido para una broma novedosa en la recepción. 2 fotos enviadas por correo electrónico revelaron inequívocamente que eran mentiras. La primera era de ella parada en la puerta del motel con su pecho izquierdo expuesto en la bata anudada apresuradamente. La segunda fue una ampliación de la misma foto, destacando lo que casi con certeza era evidencia de su infidelidad. Una simple respuesta de "lo siento" me impulsó a pedirle que, para preservar nuestros recuerdos, no volviera a contactarme. Ella respetó eso en general y ahora solo me desea lo mejor de vez en cuando. Los chismes familiares me dicen que está teniendo problemas para seguir adelante y que aún no ha tenido ninguna cita. Le hice una oferta mínima en el divorcio y ella la aceptó de buena gana. ¿Qué hay de mí? Estuve un rato en casa de mi hijo menor, con mi auto escondido en su garaje. Él y mi hijo mayor también rechazaron las llamadas de su madrastra, podían ver lo herido que estaba. El nuevo novio de SY me persiguió con éxito y acepté hablar como me gustaba. Me convenció de que Sandy había intentado disuadir a su madre de su plan, pero el hechizo de John era demasiado poderoso. Todavía nos ponemos al día de vez en cuando. Aparentemente, la relación entre madre e hija todavía es tensa, ya sea porque Sandy culpa a Laura por causar la pérdida de sus 2 padres o por la reticencia de su nuevo marido a permitir que su suegra entre en la casa. Nunca lo sabré. Probablemente algún día la perdonaré en gran medida, mis hijos ya lo han hecho y su nuevo marido me lo ruega. Si el dolor aún no estaba fresco, es posible que me hubiera sentido devastado por la historia de Sandy caminando sola por el pasillo de la iglesia, mientras su madre, ya sentada, la miraba demacrada y con lágrimas todavía corriendo por su maquillaje. El novio no recordaba si había 1 o 2 asientos vacíos junto a ella en la primera fila. De todos modos, mi interés era puramente académico. En el tiempo transcurrido entre las bodas programadas y las reales, había instigado bastante a Sandy sobre sus acciones y pensamientos en torno al error de su madre.
Finalmente llegó a la conclusión de que le vendría bien tener una novia a la que le habían aplastado la cara las consecuencias de la infidelidad y dedicó toda su energía a conseguir que todos los invitados volvieran a la ceremonia retrasada.